so we can officially begin with our conversation. Thank you to all that have joined this afternoon to talk, to be in this talk. As you already may know, my name is Maiken Barreto, and I'm the guest curator at Residency Unlimited, working during these 2 months with artist Angel Ricardo Rios, that's coming from Mexico. And he has been working a lot in New York for these 2 months. He has a new group of works that were shown in an exhibition, in an open studio last Tuesday. So I would like to begin this conversation by asking Angel about this series of works that he has produced here. And first, I would like to see a few images. If you, Angel, if you can share with the public some images of the open studio for those who couldn't attend on Tuesday, that'll be great. So people can have an idea of all the production, all this new production that you have created in these few weeks in the city. Oh, yes. So, and by the way, if you can tell us a little bit about these works and the title, because you decide to show these images under the title Portrait of the Family, or Retrato de la Familia. And let us know a little bit about it. Why did you choose this title? Why these groups of works are a family in a way? Yeah. Megan, thank you for the invitation to talk with us. I try to explain it in English. Maybe some part of the conversation being in Spanish. No, it's Fantastic. more easy for me. So sorry. The idea that the opening studio and the title of the Retrato de Familia was put together the different thing in the same place. No, it's like a photo with a Retrato de Familia is crazy because it's put together the different person, and the bueno, te lo digo en español, la única conexión sería el ADN familiar, y en este caso lo que sucedió en el estudio fue igual. Yo empecé a producir una serie de obras producto de la experiencia en Nueva York, que obviamente eran como saltos y bajos de lo que iba teniendo de la experiencia diaria, y al final reuní una serie de obras que estaban hechas por la misma persona y hablaban de alguna forma de cosas similares, pero que eran obras totalmente diferentes, y de ahí salió el título de Retrato de Familia. Bueno, te voy a mostrar un poco el conjunto de las piezas. Esto eran obras en proceso, y como te contaba, al tener obras de ir reuniendo basado en experiencias de cotidianas que iban pasando en la estadía de la residencia, los títulos iban apareciendo de igual manera, ¿no? Los títulos fueron experiencias diarias o con objetos o frases que coincidían o no con la descripción de las piezas. Las piezas, si quieres seguimos hablando, pasamos a otra pregunta, pero una parte de la pregunta, pero igual. Yeah, we can continue, and I'll be asking some other questions. But I like that idea of that you explained that all these pieces have like the same DNA. They are part of a family, because even if the result is different, the colors are different, like the experience that you have in front of each of these works is different. There's a connection in the way in which you have approached the canvas, in the process, in the motivations, in the languages that you're mixing in each of these paintings. In a way, you feel like they are all family. You feel like there's, of course, a unique style, a unique signature, let's say, in all of them.
And it's interesting that you mentioned that somehow your experience in the city, your experience in New York, it's somehow shaping these works. It's having influence on the way in which you approach these canvases and on the way in which you work on them. So I would like to hear more about that experience in New York and how that has affected your work, because I know you have been also producing videos that were shown in the Instagram of Residency Unlimited every Friday. And those videos are a very nice mix of the, I mean, your experience in front of your new works, but also the way in which New York is somehow getting into your own practice. So tell us a little bit about that. Yeah, you are reason the influence in my work, bueno, in my produce to the New York studio is of course clear, but you know, la vida en la ciudad siempre no escapas a la influencia, o sea, es una ciudad realmente no difícil de tener en cuenta, ¿no? Para mí, una de las cosas de la propuesta fue estar inmerso en la ciudad. O sea, realmente todos los días estaba en la calle haciendo recorridos, viendo museos, cosas. Obviamente es una opinión muy, es una influencia muy visual y muy de la temperatura, porque es obviamente ahondar en problemas más complicados, habría que vivir mucho más tiempo en la ciudad, pero evidentemente hay un cambio, ¿no? O por lo menos hay una impresión sobre la ciudad, sobre todo en imágenes. O sea, yo llegaba al estudio, por ejemplo, y traía muchísimas imágenes, no tanto una idea concreta de lo que quería hacer o de lo que había recibido la ciudad, pero sí tenía muchas imágenes y es una manera en la que yo estructuro la obra actual, que es llegar y vaciar todas estas imágenes o todo este impulso de imágenes que trae de los recorridos visuales por la geografía de la ciudad. Y así empezaron a salir las piezas, o sea, trabajé diariamente, o sea, todos los días tenía esa doble labor, o sea, una labor de recolección de imágenes a través de los recorridos, y después en la noche trabajaba toda la noche o medianoche y tratar de poner esto en una especie de archivo que eran las telas. Y así de manera no consciente, o sea, iba tejiendo lo que pasó después al final, en el resumen de las obras cuando ya estaban elaboradas. De igual manera los títulos venían así, te comentaba antes, ¿no? Estas imágenes o estas reflexiones traían una serie de nombres o había visto cosas de manera local y así iba insertando en relación a la conveniencia que me interesaba decir a través de las obras. Y un poco de esa manera fue como se articuló el show, bueno, las obras que se reunieron al Opening Studio. Yes, interesting. I would like to highlight a couple of things that you mentioned. And first of all, your, let's say, the way in which you interact with the city, because you mentioned that it's difficult not to be in a way affected or influenced by the new experiences that you're having in New York, and how these everyday walks in your mornings were bringing images to your mind that at some point when you arrive to the studio, you try to put all those images that you have in the paintings as if they were archives of all these things that are in your mind. And that's interesting, because that's also a clue on how you work, how your process of creating any piece is, because we were discussing about this before also, and you mentioned that what you do in your canvas is what, as you mentioned, to put in there all these images that somehow are in your mind. And sometimes you get inspiration from nature, organic shapes, things that you see in your everyday life. Now in New York, these morning walks
or visits to museums or visits to new places that you haven't seen before, and all of that creates some sort of images, but these are not like figurative images, not literal images, but things that are in your subconscious, and somehow they come out of your mind in your canvas. So I wanted to ask you also about this process of working, and also about how you use the materials, how you use the tools to create these paintings, that where, you know, the gesture is so important. So I wanted to ask you about the process, how you create a painting, which tools you use, where did you start when you are in front of an empty canvas? Sí, lejos de la explicación de dónde sale esta necesidad de hacer cosas basadas en los recorridos, ahí hay el proceso de creación y el proceso de elección de por qué ciertos materiales o de por qué cierta manera de hacer. Hay un elemento, por ejemplo, las piezas están hechas con pinturas en aceite. Para mí es muy importante, lejos del referente, es muy importante el material, o sea, que el material sea de grasa, que sea un material de óleo. Hay un significado muy explícito para mí, que es esa cosa como sensual del material, y que es un material que tiene un tiempo, o sea, tiene un tiempo de cocina, digamos, tiene un tiempo de secado, y te permite como volver y volver a dialogar con la pieza en tiempos más prolongados que otros materiales no lo permiten, como materiales del agua, ¿no? Pero específicamente es porque es un material más dirigido al tacto, o sea, las cosas de aceite siempre se refieren en una línea directa hacia sensaciones, ¿no? En el caso de la pintura que a mí me interesa, ese es un elemento importante, o sea, que esté hecho en óleo. Y lo otro es que hay una parte clave, que es que yo necesito tocar la tela, o sea, hay una interacción entre el objeto y el artista, digamos, que hay una especie como de promiscuidad ahí de tocar el material y de tocar la tela. No quiere decir que esto es mejor ni peor, o sea, hay personas que usan otras herramientas. En mi caso necesito, o sea, la herramienta es la mano, porque hay un interés mucho, digo, hay una intención de dejar la huella, o sea, la huella tal cual, o sea, pero la huella del gesto, que para mí es muy importante, esa impronta o esa furia con que llegas como urgido de vaciar toda esa cantidad de información, ¿no? En el caso de las telas es un poco eso. Y las líneas igual, o sea, yo dibujo directo del tubo, pues se me hace mucho más cómodo. Y creo que registra, cuando dibujas así, registras toda la fuerza y todos los errores de un trazo que no está controlado de esa manera. Digamos, ese es en grandes rasgos cómo uno hace esa danza de pintar, ¿no? Más que en el tema de una relación intelectual con la obra. Es una relación más física, la descripción que te hago en cuanto a los materiales y la manera de articular las piezas. Yes, yes. Interesting, because I like that idea of using the oily materials to create an artwork, because it offers you this tactile sensation also, where you need to be in touch. I mean, you need to touch the canvas, you need to touch the materials, you need to interact in a direct and physical way with your painting. And it seems that your process, it has a lot of spontaneity in it, because you use the tube directly on the surface of the canvas to create those drawings. And when you see the work, I mean, the final result, you get that idea of the gesture and the spontaneity as two key elements in your practice. And also that, in a way, influence of the subconscious and the idea of having move in front of the work. Like there's a dynamism inside the pieces where you feel like the artist have moved from one side to the other. He has been working
with a lot of energy on each of these paintings. So in that sense, I would like to go back to something that you mentioned before, and it's about the titles and how also your everyday experiences are part of the decision on a title on these pieces. And for example, one of the artworks that you exhibit in the open studio, it's titled Plátano y Atún, plantain and tuna. So I want to ask you, why did you decide to bring that image to our minds when looking at this painting, that mixture of plátano with atún? Yeah. It was very funny because the first title is different. It's about my experience in the city when the freedom to marijuana in the New York, for me is oh wow, it's incredible to what happened in the city, because I live in Mexico. You know, in Mexico is it prohibited that this substance, o sea, object, I don't know to say in English. Y el primer título de esta obra iba a ser en relación a este suceso que para mí fue, o sea, siempre que caminaba por las calles y sentía que la gente estaba oliendo marihuana, decía, algo tengo que hacer con esto. Y casualmente estaba haciendo esta pieza y pensé que podría añadir un nuevo contenido que obviamente no tenía nada que ver con el suceso, pero era un pretexto como hacer una marca ahí contextual. Y casualmente esa noche que terminé de concluir, de decidir que esta pieza estaba terminada, salí a comer y todo estaba cerrado. Y encontré un sitio donde de manera muy rara ya estaban cerrando la cocina y había plátano con atún. Una mezcla muy rara, y obviamente me estaba muriendo de hambre. Y eso fue lo que comí esa noche. Estaba puesto de tal manera en el plato que era idéntico al cuadro. O sea, y había decidido esta cosa fortuita de que esta obra en realidad se llamaría así, que al final es muy chistoso porque es un título totalmente superficial, pero cuando lo añades siempre trae esta cosa que trae un nuevo contenido y que al espectador siempre le crea una imagen muy curiosa de por qué este título o de dónde viene, ¿no? Y realmente son cosas, accidentes totalmente casuales y fortuitos en el momento, que más bien marcan como ese punto o esa hora que te sucede en una experiencia totalmente personal, ¿no? Y pienso que sí era interesante ponerlo como una marca para el título de la obra, ¿no? Muchas de las piezas son basadas en este tipo de experiencia totalmente no trascendental, pero sí en el andar por la vida. Y otras son muy de situar el contexto, por ejemplo, ese Tostones for to go, tú sabes, algo muy en el idioma inglés, que es for to go o for here, pero en el caso de los tostones te remite a una zona o a una cultura muy específica que tiene que ver con el Caribe o tiene que ver con los orígenes nuestros cubanos. Y es algo muy que, no sé, en la Florida es común, ¿no? Y en el caso de New Jersey también, o sea, porque es algo que encuentras constantemente y es muy chistoso esta mezcla que sucede producto de una migración ancestral, que es la unión de dos culturas. Entonces es muy chistoso eso de que te hablan, o sea, por el nombre del objeto, que tostón es muy contextual, o sea, uno dice tostón y no creo que esté traducido en el diccionario, pero sí en el diccionario local o el diccionario de cierta zona. Y todo el mundo, o sea, todos los latinos o parte de los latinos saben lo que es eso y se une con el inglés totalmente en estas geografías que son de habla inglesa, pero que a la vez convive el español y el inglés a la misma vez, ¿no? Se me hacía muy chistoso de pronto traer eso al campo del arte, ¿no? Y al campo de una imagen que probablemente no ilustre eso, pero sí te abre un espacio de reflexión en ese sentido, ¿no? Sí, claro. I like
that way of creating these titles out of your experience, like this plantain with tuna, that was the only thing left in a restaurant that night that you finished the painting, or the tostones for here to go, like this phrase that we always hear, and with the connection of two languages, and at the same time, the connection of these two cultures, and how that has somehow impact you, and how you decide to connect that with the images that you're producing during these days in which you're having these new experiences. I think it's a different way of approaching that element of a title, because we always try to find the connection of what we are reading about and what we are seeing in the image. And in this case, it's like this is offering us a new layer of content. There's una nueva capa de contenido on top of what we're already seeing. And that's very curious. And talking about New York and all that, going back to that idea of all the new experiences that you're having in the city and how that has impacted your practice. Maybe I don't know if you can share the video that you created, that video about the circus, Calder Circus, in a way to show the people that haven't been following Instagram, they can see one of these videos that you create about your everyday experiences in the city, and the things that are, informing your new vision of the reality here in New York. No sé si puedes poner el video, si lo podemos Sí, poner si ahora. crees que, sí, claro, si crees que puede ser bueno, yo creo que sí, el video es corto y Sí. está... Yeah, it's good to start with these images. This is the result of that influence, of that experience, El Circus de Calder. And then we're going to see the video in which the artist explains a little bit more about his experience with that. Sí, bueno, igual pongo el video, es mucho mejor. Yes, and we can talk about it when it's finished. It doesn't, I can hear it. There's no sound. I don't know why.
Yo no siempre, siempre es muy simpático para mí terminar con algo que no tiene que ver directamente con la obra, que es esa especie como de, de ofrecer algo más o sea, o dejar ver que uno está más bien en el proceso o en el ejercicio de crear y no como una etapa final, ¿no? Yo siempre hago insistencia en eso, que el trabajo de uno, de muchísimos artistas, yo creo que siempre es en el hacer, ¿no? Y no en una obra definitiva. Entonces los últimos videos que estoy haciendo siempre terminan así como, o hay algunos títulos también que dicen mejor ver una pieza de Matisse, o al final es que agradecer que vio uno una gran pieza, ¿no? Como una especie de ironía Claro. también esos finales, ¿no? Yes, I like that like last image that was not part of the video before. And it's also very clear now after seeing the video. We couldn't hear the music. I don't know why. I mean, your voice speaking, we couldn't hear it, but we saw the text, the subtitles. And it's interesting because in a way this video shows how the whole experience in your everyday life and the whole experience here in New York in this case are informing your work and are affecting the works that you're producing here. Even if this is, I mean, this production is of course a continuation of your practice with painting, because in the past you were also an artist who were focused on sculpture and installations, and you had a lot of interest in architecture, and somehow that has I mean, the path that you have followed has bring you to this point that where for a few years now you're focused mostly in painting. And that's probably you know, my last question to summarize what we have been talking here. It's why are you have you choose painting as your main let's say area of work in these last few years? What is painting for you? Yo creo que fue, bueno, es una necesidad, no ha sido consciente. Yo creo que en unos inicios, como tú comentabas, en las obras anteriores o en años anteriores, en mí había un interés por un tipo de obra que comprometía mucho más asignatura y también comprometía una manera de hacer obra, digamos, más desde el intelecto o de algo que uno controla, digamos, por decirlo de alguna forma. Había como un programa para realizar la obra, había un diseño, había un cálculo posterior, más allá del tema o de si había una crítica de tipo social o de la que fuera. La misma manera de realizar la obra competía muchísimo esta cosa del consciente, ¿no? O de la cosa conceptual, digamos. En unos años, la verdad que cada vez me ha interesado más cerrar o cancelar esta parte que en mí era primordial en los primeros años o en parte de la obra que yo hice, y cada vez dejar un espacio, vamos a llamarlo de libertad, o más bien de no compromiso, ¿no? Porque de libertad parecería que lo otro es una cadena, y yo pienso que no. Cada cual puede estructurar la obra como crea, y yo pienso que todas las maneras son válidas. Pero para mí ha sido muy interesante cada vez dejarlo más al subconsciente, o sea, dejarlo más a la impronta y basado más en la experiencia física que en una experiencia posterior de analizar las cosas y de por qué tienen que ser, o tratar de explicar algo. En el caso de la pintura, que para mí es inexplicable. O sea, yo estoy casi convencido de que por lo menos el tipo de cosa que yo hago está hecha en otro lenguaje que me es muy difícil traducir al lenguaje de signo de la escritura, ¿sabes? O al lenguaje de símbolos que nosotros conocimos. Entonces, yo pienso que la pintura tiene ese lenguaje que más bien desde la energía y desde la fuerza y del subconsciente. Y cada vez estoy más empeñado en tratar de ser más consecuente con esta idea, ¿no?
que a veces obviamente es un poco complicado porque finalmente es uno, como yo digo, uno es, bueno, primero un ser social y un ser entrenado en esta cosa del arte, con una historia, con un conocimiento en relación a la historia del arte, y eso finalmente a la hora de crear o no te hace tener conciencia sobre lo que estás haciendo. Pero la idea es cada vez tratar de estar más limpio o por lo menos o no hacer caso de esta cantidad de herramientas que uno por un problema de formación trae, ¿no? Claro. Y ese es un poco el empeño que tengo en estos años de la pintura y de manera muy, muy personal. Es una elección, ¿sabes? Al final irte más hacia un trabajo interior, o sea, a un trabajo sobre el pensamiento de uno mismo, me siento mucho mejor. O sea, que creo que para mí ha sido muy saludable empezar a mirar más hacia adentro que hacia afuera, por razones que, o sea, podríamos hablar mucho de este tema, que yo creo que ahí puede que vengan cosas de los orígenes o de los sistemas o en fin, o toda la experiencia personal de uno, a lo mejor sí tiene que ver con un tema de moverte de sistema o de país o en fin. Pero sí es algo que, en lo cual yo estoy muy interesado en estos últimos años y de ser un hacedor. Es como las personas que tejen, o sea, hay toda una cosa terapéutica y de salud en estas cosas, ¿no? Y de la Sí. necesidad de hacer, que eso es real, yo creo que es una cosa psicológica de alguien que tiene una necesidad de todo el tiempo estar haciendo algo, ¿no? No precisamente tiene que ser arte, pero sí en el tema manual, que esas cosas podrían ser discutibles, ¿no? En el caso, lo que pasa es que coincide que de pronto eres un artista, pero ese ingrediente de ser un productor es muy interesante, de dónde o cómo uno suple esa necesidad inevitable de producir y producir y decir algo con otro lenguaje, ¿no? Que luego no se sabe explicar o uno lo explica y no, como echa a perder lo que está viendo, porque en realidad lo que está viendo probablemente sea más de sensaciones o de placer o de qué sé yo. Y nada, ese es un poco el sentido por qué estos últimos años realmente hay una necesidad de pintar, o te digo, o de hacer una labor que es más personal y que no necesito a nadie, ¿sabes? Que es totalmente individual. Eso creo que lo siento ahora con mucha fuerza, lo cual no quiere decir que mañana pasado estemos de regreso en otra cosa, obviamente, ¿no? Yo creo que la constante es el hacer. A través de todos estos años que yo digo, he hecho muchas obras sobre soportes diferentes o estructuras, unas más conceptuales, otras menos. Yo creo que la constante es la necesidad siempre de tratar de decir las cosas, unas veces basados en la sociedad que te rodea o una observación sobre fenómenos sociales. Y en estos últimos años más bien es una introspección conmigo mismo y con mi realidad y mi manera de ver las cosas que están alrededor, ¿no? Pero más desde los sentidos, o sea, no tanto de la filosofía como de los sentidos, ¿sabe? Olores, sabores, forma, Claro. cosas sensuales, sentimientos, en fin. Yes, I think it's very clear when we look at your trajectory that this is kind of an organic evolution of your practice where you go, as you explained before, from these type of works that have a more clear sort of intellectual or conceptual statement towards this type of work where you find a space of freedom and a space of where you connect, you physically connect with the work, where you put all your subconscious also, and you create this sort of intimate experience, personal experience in this space of freedom, as you mentioned, where Yes. where you're creating a language that, as you very well explained, cannot be translated to words or to any other type of language. It's just painting, it's just this visual way of expressing yourself, and that the idea that in a way works as a therapy for yourself and probably for some viewers as well. But the fact that you are using your hands, that you're creating this like sort of product,
And the idea that you need to create all the time, this is very interesting and to me, and it makes a lot of sense when looking at this great body of works that you have created only during, I would say, 6 weeks more or less that you have been here in New York. You haven't stopped working, and there are a lot of new works to see in the open studio. So it makes all sense that it's part of that, like personal, intimate need to express yourself through the canvases. So yeah, that'll be my last question. I think we have covered a little bit of the whole spectrum of ideas that has come to my mind in the sense of the process, the titles, the elements that inspire your practice. And I would love to invite the viewers, the people that are watching this talk, to visit the studio if they haven't do it yet. You can always find the way of making an appointment to visit the studio on the website of RU. And I would like to know if there's any question from the public at this point. Let's see. Oh, we have a question from Natalie. Of course, Natalie, we're happy to answer your question. Go ahead. There we go. I think I'm unmuted. Can you hear me? We can hear you now. Oh, yes. Good. Well, first of all, thank you so much for this great discussion, Macon. I think your questions were really, really very pertinent. And I agree with a lot of the things that you say. I think that Angel Ricardo's work is incredibly strong. And I urge those of you who have not been to his studio to go and see the works because they are amazing. And so, Ricardo, I have a question for you. In terms of the process, because process is so important for you, and Macon was making that point. When I first came to visit your studio, you were explaining to me that you work on different paintings at the same time. It's not just on one painting, but you work on several paintings at the same time, and they kind of bounce off each other. And then if you're not happy with a painting, you'll just destroy it, right? Or yes. Redo it, or but basically you're working in a way very quickly. And the fact that you're working on different works at the same time allows you to kind of decide which painting you're going to keep and which one you're not going to keep. So I imagine that there are paintings that we didn't see that you just didn't want to keep, right? Yeah. So can you? I just find that interesting that you're working on different paintings at the same time, and that they inform each other. Yeah. Because there are a lot of similar, shapes, forms, but every painting is very different at the same time. Yeah. Okay. Yeah, I try to explain your question. And Macon help me to my explanation. I try to explanation in Spanish is better because it's a large explanation about your question. Sí, hay una necesidad en mí, y yo creo que lo he compartido con otros colegas que también trabajan con obras de manera simultánea. En mi caso siempre es así, o sea, hay una especie de, digamos, de niño hiperkinético o que trabaja sin parar, que la misma producción de esa necesidad hace que atropelle la pieza y el momento ese del gesto que es como una especie de ballet
que si lo sigues haciendo se puede malformar. Entonces, por eso tengo en mi estudio normalmente hay muchas piezas a la vez y que es como un gran piano, digamos. Empiezas a tocar una melodía en cada canvas, digamos. Eso me da un tiempo de reflexión y a la vez controla un poco o le da espacio a la necesidad física de constantemente estar haciendo algo. Hay telas o hay espacios de esta parte de la música que se concretan de manera inmediata. Obviamente la decisión de eso la tiene uno, decir esta obra está bien y esta no. La verdad es que normalmente hay un gran % de insatisfacción, o sea, casi yo no estoy siempre de acuerdo con lo que está sucediendo, porque es entre el pensamiento abstracto y la realidad física, en lo que uno quisiera que saliera, hay un espacio muy, muy separado. Yo creo que de ahí viene la necesidad de que haya muchas telas, o sea, muchas pantallas y uno ir probando y probando. La verdad es un proceso que yo creo que se mantiene en casi todos los artistas, que es un proceso, yo no diría de pesadilla, pero sí es un proceso de insistir. Y tú anotabas algo, hay muchas veces que uno no está de acuerdo y borra todo. O sea, no lo destruye, pero sí lo niega completamente, que es algo en lo cual a mí me interesa muchísimo, que es entender que la pintura o lo que uno hace habita en un espacio que tú puedes hacer cualquier cosa, que en realidad lo que no haces no tiene nada que ver con la pintura, sino con los propios prejuicios del productor, digamos, que ahí es donde hay que trabajar, yo digo. En la medida que uno es más libre en ese sentido, yo creo que la pintura va a ser mucho mejor, o por lo menos uno va a estar más de acuerdo con ella, porque no sé, la categoría de mejor o peor en el tema del arte ya no depende de, o sea, estoy seguro que no depende de uno, aunque sea el hacedor, ya depende del sistema de arte, o en fin, eso es más complicado, es otro gran libro abierto. Pero por ahí está un poco la respuesta, o sea, hay una necesidad de trabajar todo a la vez, digo, para concluir, porque uno habla mucho. Hay una necesidad de poner muchas piezas a la vez, hay una posibilidad de decir esta está bien o esta está mal, y ahí al final la posibilidad de volver a rehacer todo, borrar y empezar, como cuando uno tiene una libreta de nota que lo haces con todo, sin prejuicio, porque sabes que no estás expuesto a la opinión de los demás. En el caso de la obra hay un subconsciente que tú sabes que está hecho para exhibir o que tú sabes que está hecho para mostrar, y ahí entran una serie de reglas sociales y prejuicios y cosas. Lo ideal es ser lo más sincero posible con uno mismo, que es en lo que yo creo que uno tiene que trabajar, o casi todos los artistas tienen que trabajar en eso, ¿no? Que es, no sé, casi imposible, porque finalmente uno es un ser social y un ser, digamos, y un artista, o sea, está dentro de un medio, está dentro de qué es mejor o qué es peor, qué es más famoso, qué artista es mejor o peor. Esas cosas son las que yo creo que siempre son las más dañinas, ¿no? Hay que tratar de ser lo más sincero en la producción de uno. En fin. No sé si por ahí está, perdón que... Yeah, so let me try to summarize a little bit. So Angel is explaining how there's a need in him, like in some other artists as well, of working simultaneously on different canvases and trying to bring all that things that are in his mind to different works. So once he's working on one canvas and then goes to the next one, there's like a time and space that he's giving the previous canvas to go back to it later and see where it stopped and where he wants to continue with that works. And he was putting that this example is like having different musical instruments or having different pianos where you're playing a song in each of them. But if there's a song that you don't really like, then you get
read of that song because it's not actually capturing the ideas that are in his mind. It's there's always a process, there's always a difference between what is in his mind and what is coming out of the canvas. And if he's not satisfied with that, the way in which the works are coming out of his hands, then this work has to be destroyed. So he was talking about two processes, the process of choosing one or choosing a few of the works, and the process of erasing everything. That's the other idea. Like when you don't like anything and you don't think any of these results are good to you, then you erase everything. Like if you have a notebook and you're always writing or doing things, and when you don't like them, you erase the whole page. So that's the same thing that the artist should be doing. And he talks about how the artist has to be honest with himself in when choosing and when deciding to choose one of these works as the result that he really feels happy with. So more or less that was the explanation. Thank you. And it's true that when one looks at his paintings, it looks a little bit like, in fact, a notebook, or like a diary, or you could imagine the kind of the also the writing, you know, kind of the automatic writing. So I hadn't thought of that. Yes, aspect. I think there's a little bit of that that techniques or process of automatic writing, or the way in which the subconscious, you know, it's important in this type of work. It's visible, I think. And when you hear about Angel explaining his practice, then you realize that indeed it's part of the whole process. I also just want to add that Ricardo's residency is made possible with support from the Rockefeller Brothers Fund, and also the Cuban Artists Fund. So we're very grateful to them for facilitating this residency. Yes. And once more, we invite you all to come for the studio. There's not, the open studio was on Tuesday, but the studio, it's open by appointment for this week and the next one. The next week, okay. Sí. Yeah, so thank you, Angel. I think we had a good conversation about the key elements of your practice. And thank you, Natalie, for joining our conversation and asking this interesting question to Angel Ricardo. I don't think there's any other question. No. So thank you, everyone, for being here with us this afternoon. And that's it for today. And thank you, Macon, a lot too. Thank you, Natalie, for all. Y gracias a todos y a ti también mucho. Gracias, Macon. Un placer, un placer. Ok, chao. Bueno, ahí estaremos comiendo plátano con atún. Okay. Thank you, everyone.